Por una parte, vivimos ya en una democracia y esto yo creo que a todos nos hace feliz, pero por otra parte, las reglas del juego están cambiando en redes sociales y con el surgimiento de las fake news, las noticias falsas y los manipuleos de las redes sociales precisamente, incluso de los medios de comunicación. En estos tiempos de la posverdad, ¿qué estamos haciendo en materia electoral? Yo quiero darle la bienvenida a este programa a Ciro Murayama. Él es consejero del INE, el Instituto Nacional Electoral, y acaba de publicar un libro que se llama La democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad. Ciro Murayama, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio. Primera pregunta, ¿vivimos ya en una democracia? Sí, aunque en México eso lo hemos valorado muy poco. Tenemos 3 alternancias en la presidencia de la República, en 4 elecciones que llevamos en el siglo. Hay clara división de poderes entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. La ha habido como nunca en la historia de México en los últimos años. Tenemos múltiples gobernadores surgidos de distintos partidos. ¿Qué decir de las presidencias municipales? No hay un solo cargo de elección o de representación popular en México que no se deba al sufragio libre de la gente. Eso se dice fácil, pero es una excentricidad en la historia de la República. En los 2 siglos que llevamos como nación independiente, apenas hemos hilvanado las últimas 2 décadas con elecciones libres y auténticas. Pero como han sido años donde la economía no ha crecido, donde el empleo no ha mejorado, donde la inseguridad se ha deteriorado. La gente se siente decepcionada, Totalmente. pero piensa que el problema es de la democracia. Sí, y no de otras razones. Yo creo que en los últimos años se nos han ido acumulando los problemas, pero algunas cosas hemos hecho bien, como las elecciones, y debemos de cuidar lo que hemos hecho bien para tratar de resolver todo aquello que se ha empeorado o que tenemos pendiente desde... Pero a ver, tenemos un presidente de la República que hoy nos dice que todo se ha hecho mal, que el INE, antes IFE, era un organismo corrupto que se dedicaba a encubrir los fraudes electorales y que solamente a partir de que él gana la elección realmente hay democracia. No sé, ¿qué opinas? Pues yo difiero de ese diagnóstico. Yo creo que la elección de 2018... el resultado fue posible porque había democracia. Ya había reglas que nos permitían que cualquiera que fuera el ganador emergiera con toda transparencia del mandato de las urnas. Y no al revés. No porque alguien gana es que la elección es democrática. Y de hecho la prueba de fuego la habíamos pasado en la alternancia 18 años antes, cuando ganó Vicente Fox. Él también decía, si yo no gano es que habrá fraude. Se demostró que no. En 2006 tuvimos una elección muy cerrada, incluso con acusaciones de manipulación del voto que nunca fueron probadas. 2012 de nuevo una alternancia y 2018 la tercera. Es decir, a mí me parece que el trabajo que hacen los ciudadanos recibiendo los votos de sus vecinos, contando los sufragios, llenando las actas, y todo eso es público, pues demuestra que México está muy lejos de aquella jornada de 1988, donde ahí sí se cayó el sistema, nunca vimos la totalidad de las actas, los partidos de oposición no tenían acceso a los medios de comunicación en condiciones de equidad, etcétera, etcétera. Por eso yo quise escribir este libro, para poner cifras sobre la mesa. Tú hablabas de la posverdad y de las manipulaciones. Yo creo que el mejor antídoto que podemos aspirar a tener como comunidad racional, inteligente, democrática, es partir de un piso común de hechos verificables. Yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo con mis tesis, pero sí aspiro a que puedan verificar los hechos. Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no todos tenemos derecho a nuestros propios hechos. No podemos inventar la realidad a nuestro antojo, ni distorsionar la historia a nuestro antojo. Los debates presidenciales, me tocó tener un papel pequeño como uno de los moderadores, pero ¿por qué fueron importantes? Hablas aquí de que ya no hay soliloquios. Así es. Mira, yo creo que si bien el primer debate presidencial se dio en 1994, prueba de que las elecciones son una construcción, son una evolución y no una aparición. Hemos ido desarrollando cada vez más debates
Y lo que nos propusimos esta vez es que los moderadores, que los profesionales de la comunicación a los que invitáramos no solo fueran una suerte de cronómetros parlantes de se acabó su tiempo, empieza el tiempo, sino que ustedes pudieran interpelar a los candidatos como efectivamente ocurrió. Y yo creo que hubo el reconocimiento a que se trató de debates auténticos, no un día de campo para nadie, tampoco soliloquios, los monólogos en un mismo set de televisión. Y mi valoración es que a partir del primer debate, el estado de ánimo cambió hacia la autoridad electoral, hacia el proceso electoral. Ya estamos en las campañas, los protagonistas son los candidatos, hay que seguirlos a ellos. El INE está haciendo un trabajo transparente, está presentando a las distintas opciones en igualdad de condiciones, hay periodistas exigentes interrogando. Esto es un proceso auténtico y de ahí llegamos hasta la jornada de la elección, el 1 de julio, la calificación después, y todo se debe a una serie de pasos previstos. Que nos haya salido bien la elección en una sociedad que es tan desconfiada de las instituciones, de los procesos políticos, y que hayamos tenido elecciones ejemplares, no es una casualidad. No se debe al ganador, se debe a un trabajo colectivo, a unas reglas que estaban fijadas de antemano, y creo que esa construcción social no la podemos perder ni la debemos minusvaluar. Ciro, hay quien dice que la democracia en México es demasiado cara, que el INE es una institución burocrática. ¿Qué nos puedes decir de eso? Estamos tratando de construir una buena democracia, pero ¿realmente tiene que ser tan onerosa como lo es? Pues mira, si tú dices, ¿cuál es el presupuesto del INE solicitado para 2020? 12,500 millones. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pensemos rápidamente en dos cosas. Primero, el INE es una autoridad electoral que le toca en buena hora hacer el padrón electoral, porque antes lo manipulaba el gobierno. En otros países donde no hay esa tradición, donde hay mayor apego al Estado de Derecho, el Ministerio del Interior lleva el registro de la población y con el Documento Nacional de Identidad tú votas. Aquí tuvimos que hacer una credencial para votar con fotografía en manos de la autoridad electoral porque los gobiernos manipulaban el padrón electoral, excluían opositores. Entonces, la tercera parte del presupuesto operativo del INE se va a tener un padrón confiable, en buena hora, que además no solo usamos nuestra credencial cada 3 años, la usamos todos los días para identificarnos, es un bien público. La única identificación fiable que tenemos en este país. En los hechos es nuestro documento de identidad ciudadana, ¿no? Para los mayores de 18 años, obviamente. Y el segundo asunto, ¿cuánto representa 12,500 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación? 3.6 billones. 6.1, el presupuesto que 6.1 billones representa el 0.20%. Esto quiere decir 20 centavos por cada 100 pesos, o para ponerlo de manera más gráfica, 1 peso por cada 500 pesos que tiene la Federación. Es decir, si tuviéramos un billete de 500 pesos y quisiéramos tener elecciones limpias, renovación pacífica del poder, lo que el INE pide es 1 peso. Y con los otros 499 hagamos todo lo demás. Realmente la inversión que se hace en tener una democracia que nos permita que nuestros gobernantes y nuestros representantes sean fruto del sufragio popular, creo que es una inversión que no es onerosa. Y si crece la economía, el INE pues no va a seguir solicitando más recursos, esa proporción irá bajando. Claro, si la economía se estanca, pues ahí nos mantendremos. Pero yo creo que hay una sobreexplotación de esta idea de que es muy caro, y lo que me pregunto es, muy bien, de esos 500 pesos nos quitas 50 centavos, ya no podemos instalar casillas, y por 50 centavos de cada 500 pesos vamos a retroceder 30, 40 años hacia un sistema autoritario. Yo creo que eso sí sería muy caro. Ciro, el dinero es una parte, pero estamos viendo una transformación también de la comunicación con el surgimiento de redes sociales. Hay ciertas reglas que se aplican a ciertos medios y que no se aplican a otros medios. Tenemos, por ejemplo, en televisión abierta, este es un canal de televisión abierta, tenemos la obligación de dar a conocer mensajes de los partidos a todo lo largo del año, pero principalmente en periodos electorales.
Los canales de nuestra competencia, la televisión de paga, que ahora pues compiten abiertamente con la televisión abierta, no tienen eso. Tenemos nosotros ciertas restricciones, los partidos tienen ciertas restricciones en todo lo que tiene que ver con televisión abierta. Y sin embargo, no hay estas restricciones en redes sociales. ¿Se puede mantener un sistema así con estas discrepancias? Bueno, yo creo que la diferencia es que las redes sociales, por ejemplo, no son concesiones del Estado mexicano. Yo tengo la impresión de que el modelo de despotización, esto que tú refieres, no nos está dando buenos resultados en términos de comunicación política. Yo preferiría que ese tiempo que se hace obligatorio efectivamente para los concesionarios pudiera ser usado de una manera mucho más productiva para las audiencias, para el ciudadano, ni siquiera a través de los mensajes. debates, por ejemplo. Se vuelve esto ruido Mercadotecnia. Pero es que ya ni siquiera convence a nadie. Así es. Y entonces yo creo que poder pensar en espacios de debate, de análisis, sería más interesante. Y las redes sociales, en efecto, yo creo que son uno de los grandes retos de nuestro tiempo. No estoy hablando solo de México. Podemos ver cómo pues, ahora mismo hay profundas discusiones en Estados Unidos acerca de hasta dónde la manipulación a través de las redes sociales pudo beneficiar a uno u otro candidato. Eso nos tiene que llevar a construir un nuevo tipo de educación, una, alfabetización digital para no irnos detrás de noticias falsas. Y el problema es que hay políticos de todos los colores que tratan de aprovecharse de esta herramienta porque como todo instrumento lo puedes usar de manera adecuada o equivocada. Y ese es uno de los retos que enfrenta esta democracia y todas las democracias contemporáneas. ¿Cuál es el mensaje principal de la democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad? Quiere reconocer lo que hemos hecho bien, documentar cómo fue posible hacer bien las elecciones en México, en una sociedad herida, convulsa, enojada, y al mismo tiempo alertar de lo que podemos perder. Las democracias han muerto a lo largo de la historia en muy distintos países del planeta. Nosotros, como decía hace un rato, apenas hemos llegado a la democracia hace 20 años. Pueden ser muchos en términos de la vida de una persona, pero en términos de la vida de la sociedad son muy pocos años y vemos ciertos rasgos autoritarios de desprecio a las conquistas, pluralidad en los medios de comunicación, en la crítica al poder, desprecio a los equilibrios entre poderes, al federalismo, al papel del Poder Judicial, de los organismos autónomos. Todo ello son mensajes que están atentando contra las bases de lo que permite que una comunidad tan compleja, una sociedad tan grande como la mexicana, conviva políticamente en paz. No que todos estemos de acuerdo, sino que nuestras diferencias puedan ser ventiladas y procesadas pacíficamente. Esa es la gran conquista democrática y es algo que yo creo, como generaciones después de que somos herederos de la democratización, no podríamos perder en el camino. Ciro Murayama, gracias por invitarnos a leer La democracia aprueba, elecciones en la era de la posverdad. Es un trabajo, es una edición de Ediciones Cal y Arena. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, yo se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.